escombros, a pesar de que existe eso, pues la gente lo sigue haciendo. Y digamos que si es algo grave, de verdad uno cada vez que ve a alguien por ahí en la calle llenando un hueco, lo está haciendo con escombros y bueno, eso es complicado. Bien, pasamos ya, después de los escombros, pasamos ya al tema esos ya serían todos. ¿Sí? Ahora más que todo, ¿cuánto tiempo tardan en degradarse las cosas que arrojamos? Un periódico, bueno, listo, está hecho de papel, un año, no hay problema. Eh, digamos que no tiene ningún problema el periódico, no es muy grave. Digamos, en un año ya se ha descompuesto todo nuevamente. Pero una lata de aluminio, fíjense, una lata de aluminio puede tardarse entre 200 a 500 años en degradarse. De 200 a 500 años en degradarse. Una botella de vidrio, más de 1.000.000 de años, chicos. El vidrio es uno de los materiales que más demoran en degradarse, lo que yo les decía en la clase pasada. El plástico alrededor de 450 años. Un pañal desechable, miren, de 300 a 500 años. Entonces, imagínense que pues si todo esto llega a parar al relleno sanitario, lo que estamos haciendo es quitarle mucha capacidad al relleno sanitario y al final de cuentas pues vamos a tener que buscar otro lugar donde disponer nuestros residuos y eso pues digamos que no es tan fácil. Nadie quiere tener un relleno sanitario al lado de su casa, a pesar de que obviamente ahora los rellenos no son lo que eran antes no eran rellenos sino botaderos, ¿sí? Y aún la gente tiene como en su creencia o en su pensamiento que los rellenos aún siguen siendo botaderos y que eso es todo descuidado y todo, no. Obviamente los rellenos ahora son una vaina que está muy controlada, que, que se le hace mucho control en cuanto a los olores, en cuanto a los vectores. ¿Saben qué son los vectores? ¿Vectores en ¿Alguno sabe qué es ingeniería un o vector? en álgebra? Son como, o sea, los animales que se propagan o las cosas que se propagan, como Espere, Eric, ratones que se y me dañó el audio. zancudos. Espere, que es que se me está... Camilo, hábleme porque se me dañó el audio. ¿Me escucha, Sí, profe? ya, ahora sí, bien. Sí, me está oyendo Camilo. Eh, Son como, o sea, cosas que se propagan, por decirlo así. Ratones, no sé, zancudos Ujú. o algo por el estilo. Sí, exacto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de los vectores, estamos hablando precisamente de plagas. Pues puede ser una definición de los vectores, pueden ser las plagas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los rellenos sanitarios se ven muchos ratones, se ven muchos zancudos, se ven muchos chulos, ¿no? Que también pueden provocar, pues, cierto tipo de enfermedades. Entonces, resulta que en el relleno sanitario debe hacerse un control de los vectores. ¿Listo? Debe hacerse un control de los vectores. Entonces, Eric dijo que vector el de álgebra. Eh, Sí. no. Cuando hablamos de vectores en términos ambientales, nos estamos refiriendo a ese tipo de, de ¿qué? ¿Vectores? Como de plagas, a ese tipo de plagas que tenemos que controlar. ¿Listo? Tenemos que buscar la Ok. manera de controlarlas. Por ejemplo, les voy a contar aquí en el relleno si ustedes dejan una basura por ahí guardada un poco de tiempo, ¿qué va a empezar? Esa basura se va a empezar a llenar de moscas, ¿sí o no? Entonces, imagínense, una de las cosas más difíciles para los rellenos es hacer el control de las moscas. ¿Cómo hacen el control de las moscas? Por ejemplo, aquí en Villavicencio, sí, nos perdimos la salida del relleno, si no ya les hubiera mostrado eso. Resulta que aquí en el relleno de Villavicencio, ellos tienen como una cepa de una polilla, ¿no? Entonces, ellos siembran la polilla por ahí como unas mariposas, son como unas maripositas más que polillas. Entonces, ellos tienen como las larvas de las maripositas y lo que hacen es poner las larvas por todo lado. ¿Qué pasa con esas maripositas? Cuando nacen las maripositas, esas maripositas se comen a las moscas. Entonces, lo que hacen es sembrar cada tanto esas cepas de esos capullos, pues de esas mariposas, para que no existan moscas ahí en el relleno sanitario y evitar esos vectores, ¿listo? Porque obviamente cuando llega el control ambiental, cuando llega Cormacarena a revisar, pues obviamente todo ese tipo de cosas deben estar controlados. Bien, luego más adelante vamos a hablar de rellenos sanitarios, cuando terminemos de hablar de residuos, obviamente vamos a hablar de rellenos, porque es un tema bien interesante. Espero verlo algún día siendo el ingeniero ambiental del relleno de acá o de alguno de los rellenos que hay en el país.
Bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de los residuos peligrosos, chicos. Vamos a hablar de los residuos peligrosos. ¿Listo? Entonces, digamos que ustedes tienen que aprenderse algo de memoria. ¿Listo? Necesito que se aprendan esto de memoria. Y es las siguientes siglas. ¿Listo? Las siguientes siglas. Para saber si ustedes saber si ustedes tienen un residuo peligroso, tienen que revisar si el residuo hace parte de alguna de estas siglas. CRE, TIP. ¿Listo? CRE, TIP. ¿Qué significa CRE, TIP? Que eso, de verdad, aprendan esa sigla para toda su vida, eso es súper útil. ¿Qué significa CRE, TIP? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, patógeno. Eso significa CRE, La TIP. última es una P, profe. Sí, la última es P, de patógeno. La C significa corrosivo. La R significa reactivo. La E significa explosivo. La T significa tóxico. La I, inflamable. Y la P, patógeno. ¿Listo? Entonces, si algún residuo cumple con alguna característica de estas, quiere decir que... ahí les dije la R que era ¿qué? ¿Reactivo? No, no es reactivo, es radioactivo, perdón. Radioactivo es la E. ¿Cuál es la C? La C es corrosivo. Entonces, si algún residuo cumple con alguna de estas características, es un residuo peligroso. Es un residuo peligroso. En Colombia, además de esta clasificación, tenemos este tipo de residuos que ustedes ven aquí en esta tablita que yo les acabo de dejar acá. Y para cada uno de estos residuos, en Colombia existe una forma de disposición. O sea, la ley nos habla de cómo disponer estos residuos. Siempre hay una guía de cómo disponer estos residuos. Por ejemplo, existe una guía para hacer la disposición adecuada de los aceites de cuando usted va a hacer el cambio de aceite del carro o de la moto, de lo que sea, bueno, de la cicla, ¿no? Del carro, de la moto, cuando usted va a hacer el cambio de aceite, ese aceite tiene que tener una disposición, una disposición adecuada porque eso es un residuo peligroso. Por ejemplo, las baterías de los vehículos también. ¿Por qué las baterías de los vehículos? Porque las baterías de los vehículos tienen plomo. Y el plomo es un metal pesado que pues tiene graves consecuencias sobre la salud. También los residuos de material electrónico, teléfonos móviles y ordenadores, lo que se hace con estos es separarles las partes, porque algunas de las partes pues también pueden ser peligrosas. Los electrodomésticos de línea blanca. ¿Cuáles son los electrodomésticos de línea blanca? Aires acondicionados, neveras, lavadoras, son electrodomésticos de línea blanca. ¿Y por qué son peligrosos? Porque pueden tener gases fluorocarbonados que, como ustedes ya saben, afectan la capa de ozono. Los medicamentos vencidos obviamente se convierten en un residuo peligroso, así que dejen de botar los medicamentos a la basura normal, porque esos medicamentos, hay una forma para poder disponer esos medicamentos que están vencidos, ¿listo? Entonces, ojo ahí con eso. Seguramente después de la semana de parciales tendremos unas exposiciones de estos temas. Las pilas, chicos, las pilas, digamos que pilas pues hay de muchos tipos, hay alcalinas, hay heavy duty, no sé qué. Cada una pues tiene componentes que a veces pueden ser peligrosos y a veces no. Los productos químicos en forma de barnices, colas, disolventes, ceras. ¿Sí? Los termómetros, ¿por qué serán peligrosos los termómetros? ¿Qué dicen? Porque tienen mercurio. Porque tienen mercurio, que es otro metal pesado, ¿no? El mercurio, vayan aprendiendo los metales pesados. Mercurio. Lámparas fluorescentes y bombillas de bajo consumo, ¿por qué? Pues porque también tienen mercurio. ¿Listo? Estos dos últimos tienen mercurio, por eso se consideran que hacen parte de los residuos sólidos urbanos peligrosos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Profe, Dime, Karen. ¿el CRETIP es igual que CRETIP con B? Creative con B, ¿qué es Creative con B? Nunca he escuchado. No sé, es que en internet sale igual las siglas, pero la última es biológico infeccioso. Sí, patógeno, sí, es lo mismo. Ah, bueno. Pero la I es infeccioso y la P es patógeno. Pero pues el patógeno generalmente es biológico también. Pero cuando yo estudié, me lo enseñaron así, Creative. Y lo vi como en primero. Todavía me acuerdo.
Así. Bien. Ahora, ya hablando de eso, o sea, la última clasificación de los residuos eran esos peligrosos, ¿no? Ya hablando de eso, es ahora por qué los residuos se consideran contaminantes. ¿Por qué los residuos sólidos son un contaminante? Si simplemente es un desecho, porque no puede ser algo que uno bote y ya, que se degrade, ¿no? Entonces, primero, lo que les decía, los vectores sanitarios, que son estos que ustedes ven aquí en esta foto, que la voy a agrandar un momento, pueden provocar enfermedades, ¿no? Los vectores pueden provocar enfermedades. Entonces, las moscas, los ratones, las cucarachas, los zancudos pueden provocar enfermedades. Ustedes saben que obviamente algunas enfermedades muy graves se contagian por medio de estos, de algunos de los vectores, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con los residuos porque pueden llegar a provocar enfermedades en la población. Segundo, la contaminación de las aguas. ¿Por qué contaminación de aguas si estamos hablando de residuos sólidos? ¿Por qué? ¿Qué él me dice? Porque como algunos tienen agentes, Como algunos tienen que. como algunos sueltan unos agentes nocivos o contaminantes para el agua, el cual va a ser usada pues por nosotros, ¿no? Pues Ok. Y profe, cuando llueve, cuando el agua se combina con esos residuos, ¿no forma un tipo de componente? Creo que es ácido, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, Además, el cuento con la contaminación de las aguas es el siguiente, chicos. No se olviden de algo que se llaman los lixiviados. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando los residuos se están descomponiendo, cuando los residuos se descomponen, se vuelven líquidos, se vuelve como un agua. Si los residuos no se disponen adecuadamente, esos lixiviados pueden parar en las fuentes hídricas, ¿listo? Por infiltración o por escorrentía, como dice Eric cuando llueve, esos lixiviados pueden parar en los cuerpos de agua y causar afectaciones muy graves, porque los lixiviados son como unas aguas residuales con altísima carga orgánica. Tienen mucha carga orgánica porque precisamente es producto de la descomposición de los residuos. Entonces, los lixiviados, nunca olviden esta palabra, lixiviados, eso lo van a trabajar mucho durante toda su carrera. Los lixiviados es el producto de la descomposición de los residuos sólidos. Obviamente esos lixiviados, pues en los rellenos se les hace un tratamiento específico. Contaminación atmosférica, obviamente ustedes saben que producto de la descomposición de los residuos no solamente se generan algunos lixiviados, sino que también se generan gases como el gas metano, ¿cierto? Se genera bastante metano en la descomposición de los residuos y ese metano pues afecta bastante el tema del cambio climático. Es un gas de efecto invernadero. Contaminación de suelos por lo mismo, porque entran en el suelo en contacto con algunos materiales que lo puede volver infértil, entran en contacto con lixiviados, etc. ¿Gray? ¿Cómo así Gray? ¿Gay? ¿Quién es gay? Gases de efecto invernadero. Ah, ya. Ve, Hay muchos gays. Bueno, profe, y recuerde que no se lee así. hey. No, No pues se puede como, leer así. bueno, Gases de bien. efecto invernadero. Entonces, problemas paisajísticos y de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente, digamos que tener un relleno sanitario al lado de la casa, pues genera un deterioro muy grande en el tema paisajístico y obviamente de riesgo. Por ejemplo, imagínense ustedes que cuando se acumulan muchas basuras, imagínense una montaña de basura, lo que pasaba antes en los botaderos, iban y ponían la basura así como cayera. Y ya después cuando los residuos empezaban a descomponer, se explotaba, obviamente. Porque cuando usted genera mucho gas metano y ese gas metano no tiene por dónde salir, eso explota. Entonces hay un riesgo también de explosión ahí importante. Y obviamente a la salud mental, pues hay mucha gente que obviamente todo el tema de olores, todo el tema paisajístico puede afectarlos en su salud mental, puede causar estrés, bueno, diferentes tipos de cosas. Así que Así que es importante, chicos, es importante que se haga una adecuada gestión de los residuos sólidos y nosotros somos los llamados a hacer esa gestión adecuada, ¿listo? Empezando porque la gestión adecuada es disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario, ¿listo? O sea, no hacemos nada teniendo un relleno sanitario si cada vez seguimos y seguimos produciendo más residuos sólidos. Lo primero es reducir, ¿no? Las 3 R's, ¿no? Que ya los vamos a ver ahorita más adelante.
que ahorita son como 20 Rs. Eso se inventan cada día una nueva. Bien, hablando un poco de la composición de los residuos sólidos urbanos, chicos, los residuos sólidos urbanos, si nosotros cuantificáramos cuántos residuos sólidos urbanos hay, nosotros nos daríamos cuenta que casi la mitad de nuestros residuos, casi la mitad de todos los residuos que producimos son residuos orgánicos, ¿sí? Casi el 48%. Y más en un país como Colombia, que es un país con una vocación importante agrícola, ese 48% puede de hecho subir casi hasta el 60%. Casi hasta el 60% podría subir esos, pero más o menos es el 48%. Entre papel y cartón se estima que es más o menos un 20%, ¿listo? Entre el plástico se estima que es más o menos un 10%, plástico 10%, vidrios 2%, ¿cierto? Metales 2%, y otros, entre los que incluimos los peligrosos, los escombros y los demás, cerca de un 18%. ¿Listo? Esa sería la composición. En realidad, pues aquí no es 60, sino no sumaría 100, sino es 48. ¿Listo? Esa es como la composición de los residuos sólidos. ¿Cómo se hace para saber la composición de los residuos sólidos? Eso se hace mediante una técnica que se llama el cuarteo. ¿Listo? Pero eso ya vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando de rellenos sanitarios. Entonces, vamos a dejar hasta acá, chicos. Ya la próxima vez vemos la clasificación de residuos y los tratamientos que hay para cada tipo de residuo. La otra semana pues no va a ser eso, sino la siguiente, porque la otra semana, como saben, estábamos en todo el tema del parcial. Así que, chicos, eso era todo. No sé si tengan preguntas. Un momento, Jaime. Ok, listo, bien, chicos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Estudien para el parcial y así quedamos. Bueno. Adiós, Master. Bueno, profe, chao. Bueno, profe. Chao, chicos, juiciosos. Adiós, Luego, Master. profe. Ah, Chao. profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias.